Buenas tardes. Inicia la sesión pública de esta Sala Regional Toluca, que fue convocada para este 23 de julio de 2015. Señor Secretario General de Acuerdos, licenciado don Germán Pavón, hace constar el quórum de asistencia y nos precisa cuáles son los asuntos que fueron listados para esta sesión, por favor. Presidente, están presentes las dos magistradas y el magistrado que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción electoral con sede en Toluca, Estado de México. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 27 juicios de revisión constitucional electoral, cuyos claves de identificación, nombres de los recurrentes y de las autoridades responsables se precisan en el aviso fijado en la lista, en los estados de esta sala. Es la cuenta, presidente. Gracias. Magistradas, solicito su anuencia para que se proceda en los términos del aviso público. Si están de acuerdo con el orden del día, esta lista de la sesión pública, por favor lo manifiestan de manera económica. Como se puede apreciar, esto ha sido aprobado. En consecuencia, le solicito al licenciado Ramón Jurado Guerrero, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada María Amparo Hernández Choncuy, que proceda con los asuntos que corresponden precisamente a la ponencia de la magistrada María Amparo, que serían los primeros dos, los votamos uno a uno y después viene una cuenta conjunta, por favor. Claro que sí, con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 484/2015, promovido por Martín Méndez Solorio en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que desechó de plano la demanda promovida por el demandante, en la que adujo su indebida remoción como candidato al cargo de regidor postulado por el Partido Movimiento Ciudadano al municipio de Sinapecuaro, Michoacán. En el proyecto se propone confirmar, en lo que fue en materia de impugnación, la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en virtud de que se considera que el Tribunal Electoral local actuó conforme a derecho al declarar la improcedencia de la demanda, por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido para tal efecto. Lo anterior en tanto que el acto impugnado con sede jurisdiccional local lo constituyó la sustitución de la candidatura del demandante, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de mayo de 2015. Por tanto, si la demanda del juicio local fue presentada el 13 de junio, es evidente que su promoción fue extemporánea, de ahí que se proponga confirmar la sentencia controvertida. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Magistradas, está a nuestra consideración este asunto que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 484. ¿Existe alguna intervención en relación con el mismo? No. Toma la votación, señor secretario general de Acuerdos, por favor. Sí, presidente. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Igual. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. Con la ponencia. Gracias, presidente. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente ST-JDC-484/2015, esta Sala Regional Toluca resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el juicio ciudadano identificado con la clave TEM-JDC-929/2015. Por favor, el siguiente asunto, señor secretario de Estudio y Cuenta. Sí, con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, ensayado de cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral, identificado con el número 116 de 2015, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la resolución recaída a los juicios de inconformidad identificados con los números de expediente TEM-JIN-023/2015 y el homólogo 024/2015, acumulados, dictada el 4 de julio de 2015 por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y por la que confirma la elección de integrantes del Ayuntamiento de Coahuayana en dicha entidad federativa. En el proyecto se considera que el medio de impugnación no reúne el requisito de procedencia establecido en el artículo 99 de la Constitución Federal en relación a los diversos 9, párrafo 3, 11, párrafo 1, inciso C y 86, párrafo 1, inciso C de la Ley de Medios, consistente en que las violaciones que se reclaman resulten determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado del mismo. Es por ello que al haberse admitido la demanda se propone sobreseer en el presente juicio. Es la cuenta, magistrado presidente. Secretario de Estudio y Cuenta.
Magistrada, se está a nuestra consideración este juicio de revisión constitucional electoral número 116 de la presente anualidad. ¿Alguna intervención sobre el mismo? No es el caso. Toma la votación, señor secretario general, ¿de acuerdos? Sí, magistrado. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. A favor, formulando voto concurrente. Sí, magistrada. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Magistrado presidente. Estoy de acuerdo con la propuesta. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por con unanimidad de votos, haciendo la aclaración que la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros ha anunciado la formulación de un voto concurrente. Por ello, en este expediente, que es el de la nomenclatura ST-JRC-116/2015, se resuelve. Único se sobresee en el juicio de revisión constitucional electoral. Señor secretario de Estudio y Cuenta, ahora procede una cuenta conjunta de diversos asuntos en los que se proponen proyectos por parte de la ponencia de la magistrada María Amparo Hernández Choncuy, la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, y el de la voz, por favor, da cuenta sobre dichas propuestas. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los juicios de revisión constitucional electoral, identificado con los números consecutivos del 69 al 91, todos ellos del 2015, promovidos por quienes representan al Partido Humanista ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de México en sendos juicios de inconformidad locales, promovidos por el partido de referencia en contra de los resultados, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría a los candidatos electos para diversas diputaciones locales en el Estado de México. En primer término, cabe precisar que entre las propuestas sometidas a su consideración se propone acumular los juicios de números 72, 75, 78, 81, 84, 87 y 90 de 2015 al juicio de revisión constitucional electoral número 69 de 2015 por ser este el más antiguo radicado en la ponencia del magistrado que suscribe el proyecto. Ahora bien, en los proyectos que se somete a su consideración en su totalidad, luego de analizar las causas de improcedencia en los casos en que se hicieron valer, se propone declarar infundados, inoperantes e inatendibles los agravios formulados en contra de la declaración de extemporaneidad de la demanda, la personalidad de los representantes e invalidez del recuento realizado en las elecciones correspondientes, por lo cual se plantea confirmar en lo que fue materia de impugnación las sentencias impugnadas. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Como ya se explicó por el secretario de Estudio y Cuenta, el licenciado Jurado, en estos asuntos hay diversas propuestas, todas van en el mismo sentido y en cada uno de ellos van en el sentido de proponer la confirmación de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en relación con ciertos desechamientos de medios de impugnación que fueron presentados por el Partido Humanista. ¿Alguna intervención en relación con los mismos? ¿No? Señor secretario general de acuerdos, recabe la votación, por favor. Sí, presidente. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. A favor. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. También con las propuestas. Presidente, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los expedientes ST-JRC-70/2015 y los que tienen la nomenclatura 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89 y 91 se resuelve, se confirman las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de México. Y en el expediente ST-JRC-69/2015 y acumulado se resuelve, se acumulan los juicios de revisión constitucional electoral con los numerales 72, 75, 78, 81, 84, 87 y 90 al diverso ST-JRC 69/2015. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos de los juicios acumulados. Y segundo, se confirman las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de México al resolver los juicios de inconformidad con las claves JI/114/2015 y los que tienen la nomenclatura 115, 173, 176, 185, 204, 227 y 230. Señor secretario, magistrado, por favor. Muy brevemente, magistrado, antes de que empiecen con los asuntos de la ponencia de la magistrada, en los asuntos recién votados, que es los que se dio cuenta conjunta, que se tomara nota nada más en el acta de la salvedad que reiteraría por la admisión de pruebas en sentencia en el caso de
las ponencias de ambos magistrados de la sala. Es todo. En este sentido, el señor secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia de la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, licenciado don Israel Herrera Severiano, procede con la cuenta que corresponde a los asuntos que somete a la consideración la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros y que corresponden a 4 proyectos, uno por uno, y procedemos a la discusión en su caso y desde luego a la votación, y continúa con el siguiente, por favor. Claro que sí. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano 486 de este año, promovido por Luis Antonio Huipe Estrada, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el expediente número GIN 11/2015. El proyecto que se somete a su consideración propone sobreseer el presente juicio ciudadano, toda vez que el mismo fue interpuesto por el hoy actor de manera extemporánea, pues al estar relacionado con el proceso electoral, el plazo de 4 días que tenía el recurrente para presentarlo se debe computar contando todos los días y horas como hábiles. De ahí que, si la sentencia reclamada fue notificada a la parte actora el 2 de julio del año en curso, el plazo de 4 días que establece la ley adjetiva de la materia transcurrió del 3 al 6 de dicho mes y año para su interposición, siendo que la presentación del mismo fue hasta el día 10 siguiente, lo que demuestra su extemporaneidad. ¿Es la cuenta, señor magistrado, señora magistrada? Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Estamos en este momento analizando el primero de estos 4 asuntos que corresponde al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 486/2015. Sobre este proyecto, ¿alguno desea hacer uso de la palabra de quienes integramos este pleno? No es el caso. Señor secretario general de Acuerdos, recaba la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Con el proyecto. Magistrada Marta Concepción Martínez Sí, Guarneros. propuesta. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. También estoy de acuerdo con el proyecto. Presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente ST-JDC-486/2015 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Luis Antonio Huipe Estrada. El siguiente, los asuntos, por favor, señor secretario de Estudio y Cuenta. Sí. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano número 488 del año en curso, promovido por Roberto Pablo Domínguez Aguirre, a fin de controvertir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en los juicios de inconformidad 97 y 98, ambos del año en curso. En el proyecto de la cuenta se propone desechar de plano el escrito de demanda en virtud de que se presentó de forma extemporánea, pues el plazo para promover el presente juicio transcurrió del 8 al 11 de julio del año en curso. Sin embargo, la demanda fue presentada por el actor el día 12 del mes y año en cita, por lo que resulta evidente que lo realizó fuera del plazo establecido en la ley. Es la cuenta, señores ministros. Gracias. Ahora estamos analizando este JDC 488. ¿Alguna intervención sobre el mismo? Por favor, toma la votación, señor secretario general de Acuerdos. Sí, magistrado. Magistrada María Amparo Hernández Con Choncuy. el proyecto. Magistrada ponente. Es mi propuesta. Magistrado presidente. Con la propuesta. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente ST-JDC 488/2015 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El siguiente asunto, señor secretario general, señor secretario de Estudio y Cuenta, es el juicio de revisión constitucional electoral 119/2015, por favor. Con su permiso, señor magistrado, señoras magistradas, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 119 de este año, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, a fin de impugnar la resolución del 6 de julio de 2015 dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio de inconformidad 117/2015, que desechó de plano la demanda presentada en contra del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría en la elección de diputado local por el Distrito 16 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada en virtud de que los agravios expuestos en esta instancia se consideran infundados. Lo anterior, puesto que de las constancias que obran en el sumario se desprende que el cómputo distrital de la elección de diputados locales realizados por el 16 Consejo Distrital Electoral
del Instituto Electoral en el Estado de México, con cabecera en Atizapán, Zaragoza, inició y concluyó el 10 de junio del año en curso. Por ende, conforme con los artículos 413 y 416 del Código Electoral de la citada entidad federativa, el plazo para promover el juicio de inconformidad transcurrió del 11 al 14 de junio del año en curso, y si el partido político actor ante la instancia local presentó su medio de impugnación el 15 de junio, es incuestionable que lo realizó fuera del plazo establecido en la norma. Por vía de consecuencia, actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 426 del Código Electoral local. De ahí que se considere correcto el desechamiento decretado por el Tribunal local. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, magistradas. En relación con este proyecto, ¿alguna participación? No, no es el caso, gracias. Toma la votación, señor secretario general de Acuerdos, por favor. Con gusto, presidente. Magistrada María Amparo Hernández Chuncuy. Magistrada Marta Concepción Martínez Borneros. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. Estoy de acuerdo con la propuesta. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente ST-JRC-119/2015, esta Sala Regional Toluca resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la sentencia dictada el 6 de julio de 2015 por el Tribunal Electoral del Estado de México dentro de los autos del juicio de inconformidad número JI-117-2015. El último de los asuntos de este segmento de la cuenta de la ponencia de la magistrada, por favor. Claro que sí. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral número 136 de 2015, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, por el que impugna la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán al resolver el juicio de inconformidad 85 de este año, a través del cual determinó revocar la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el mencionado partido político y el diverso ente público Nueva Alianza, y otorgarle la planilla a la planilla postulada por el Partido del Trabajo. En el proyecto se propone declarar infundados los motivos de agravio relativos a la falta de fundamentación y motivación, al exceso de la suplencia en los motivos de agravio expresados por el Partido del Trabajo y a la indebida valoración de las pruebas por parte de la autoridad responsable. Asimismo, se propone como inoperante el agravio relativo a que en la sentencia reclamada no se precisaron las medidas de seguridad a que hacía referencia el Tribunal Electoral local. Lo anterior, ya que tal y como se expone en el proyecto, la autoridad responsable sí fundó y motivó la ejecutoria de mérito, y no se excedió en la suplencia de los agravios expuestos por el mencionado partido político. Asimismo, se establecieron las razones orales que estimó necesarias por cuanto hace a las medidas de seguridad establecidas. En mérito del anterior, se propone confirmar la sentencia por esta vía controvertida. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Estoy de cuenta. En cuanto a este asunto, si se me permite, voy a hacer uso de la palabra. Bien, es un asunto con características peculiares que corresponden precisamente al expediente. En este caso se realiza la apertura de los paquetes y a partir de esto se advierte que existe un número muy significativo de votos nulos en detrimento del partido político que originalmente había obtenido la votación más alta. Se advierte cómo el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán realiza el examen el acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital, de cómputo municipal, y a partir de estos datos el propio tribunal, al hacer la valoración de acuerdo con las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, advierte distintos aspectos y fundamentalmente es esta inusitada forma en que en detrimento de un partido político, el Partido del Trabajo, se da este cambio de ganador. Acude también precisamente a las copias al carbón, copias que tienen los distintos actores políticos que tuvieron representación en las mesas directivas de casilla, y le da a estos documentales, es el caso que están confrontados dos documentales públicas junto con una prueba técnica que se ofreció por el Partido del Trabajo, donde se advierten distintas boletas que arrojaban esta cuestión
dudosa en cuanto a las características de los votos. Y entonces, lo que se está proponiendo por la ponente es precisamente confirmar la determinación del Tribunal Electoral, en este caso del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, para concluir que en el municipio de San Lucas, Michoacán, precisamente el resultado favorece, de acuerdo con estas documentales y esta duda que se despeja, al Partido del Trabajo. Es una situación con la que estoy de acuerdo, sobre todo si consideramos el aspecto que también me resulta persuasivo, y eso es la cuestión de la inmediatez, la espontaneidad de los datos que derivan precisamente de las actas, de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla. Y entonces, a partir de estos datos, no se les resta valor probatorio a dichas documentales. Insisto, son dos actuaciones que se hacen constar en dos documentales públicas, se genera una situación dubitativa y se despeja la duda en estos términos. Además, creo que es conveniente destacar que es una situación en donde ya en otros asuntos, recuerdo asuntos de su ponencia, magistrada María Amparo, en donde se han requerido, ante la inexistencia de las actas que constan en los paquetes electorales y que son las que dan lugar al cómputo municipal, a los cómputos distritales, que se realizan los primeros cómputos, y cómo se ha requerido a distintos actores políticos los propios documentales para precisamente dar una situación, una conclusión cierta a la sumatoria de los votos para poder concluir quién es el que resulta favorecido por el voto ciudadano. Además de esta cuestión que señalo, tengo aquí en mi poder el cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales. Y aquí en este cuadernillo, que es el que se utiliza precisamente para la capacitación, uno de los aspectos muy incisivos como parte de esta capacitación para los integrantes de las mesas directivas de casilla que realizan los llamados CAES y que también supervisan los responsables de los grupos que se arman precisamente para la capacitación, es precisamente la explicación de la cuestión que tiene que ver con la validez del voto. Se dan distintos ejemplos y otros más que también tienen que ver con aquellos que corresponden a los votos nulos. Entonces, es cierto que la integración de las mesas directivas de casilla se hace a partir de ciudadanos que son elegidos al azar, de acuerdo con el sorteo que se hace de la primera letra del apellido paterno, o en fin, el primer apellido que está registrado por parte de los ciudadanos, y entonces se realiza ese proceso de capacitación y de selección. Además, en el manual de funcionario de casilla que se les entrega, aparecen otros ejemplos donde se hace lo que se denomina estas guías de apoyo para la clasificación de los votos, que sí aparece en la documentación que se le entrega a los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Debemos recordar que, aunque es papelería que está confeccionada por el Instituto Nacional Electoral, se trató de una elección concurrente, una casilla que estaba integrada por presidente, 2 secretarios, los escrutadores, y recibieron esta información. Y también se hace énfasis en relación con el llenado de las actas y la validez del voto. Entonces, creo que este documento de primera mano, sobre todo cuando existe coincidencia con distintas actas que son aportadas, las copias autógrafas por los partidos políticos que tienen representación, es digna de credibilidad, ¿no? Sobre todo por esta situación inusitada que deriva precisamente de la apertura de los paquetes y cómo se va dando estas situaciones, se resuelve bien. Es cierto, el partido político señala, bueno, a lo mejor esta confusión se derivó del hecho de que nosotros íbamos en cualquier
coalición en el caso de la elección de gobernador en las locales, pero bueno, me parece que una cuestión de que es muy próxima, se trata de la elección de un ayuntamiento municipal, pues creo que razonablemente uno puede desprender que es algo, lo más cercano, es algo que tenemos muy presentes las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Quién va por las distintas fuerzas políticas? Sobre todo en municipios con poblaciones no muy grandes, es el caso que no es un municipio con una votación muy grande, porque también la conformación del propio municipio no lo es, y entonces pues existe más proximidad, identidad con los propios actores políticos que están participando en el proceso. Entonces, a partir de estas cuestiones que derivan, se hace en el proyecto la reproducción de lo que aparece en la prueba técnica que se ofrece por el propio partido, y entonces un análisis de cómo existen notorias diferencias, se dice inclusive que esto salta, es muy notorio, lo podemos advertir nosotros con nuestra apreciación en el entendido de que efectivamente no somos, en fin, que se trata de una prueba técnica, pero insisto, está valorada junto con las otras documentales públicas. Entonces, a partir de esto se llega a la conclusión en los términos del proyecto, que es precisamente en el sentido de confirmar la determinación que se dio por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el juicio de inconformidad. Entonces, estos son aspectos con los que a mí me permiten estar de acuerdo con la propuesta y que quiero externar en este momento, ¿no? ¿En alguna intervención en relación con este asunto? Por favor. Sí, únicamente para comentar que usted hizo una excelente exposición del tema y pues gracias. Sí. Sí. Espero que coincidamos en la votación. Señor secretario general de acuerdos, toma la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrada María Amparo Hernández Chuncuy. Con el proyecto, felicitando a la ponente y al presidente que la defendió. Gracias, magistrada. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. Con la propuesta. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en este asunto que estamos viendo del municipio de San Lucas en el estado de Michoacán, esta Sala Regional Toluca resuelve. Único, se confirma la sentencia de 9 de julio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del estado de Michoacán dentro de los autos del juicio de inconformidad número TEM-JIN-085/2015. Señor secretario de Estudio y Cuenta, por favor, adscrito a mi ponencia y que va a dar razón de los asuntos que someto a la consideración, don Ubaldo Irving León Fuentes, procede con los asuntos que presento en esta ocasión. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con el proyecto correspondiente a los juicios ciudadanos 467 y 468, ambos de 2015, promovidos por Bianca Angélica Nieto Tenorio y Sandra Luz Valencia, en contra del acuerdo plenario dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el que tuvo por cumplida la sentencia del juicio ciudadano local 392 de 2015 y sus acumulados, en la que se ordenó la reposición de procedimientos de selección interna de candidatas a la Diputación Local en el Distrito 23 en Apatzingán, Michoacán, por el Partido de la Revolución Democrática. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone acumular los juicios ciudadanos citados al existir identidad en cuanto al acto reclamado y agravios hechos valer por las promoventes. Asimismo, se propone revocar el acto reclamado y, en plenitud de jurisdicción, tener por incumplida la sentencia dictada en el juicio ciudadano local en razón de lo siguiente. En la instancia local se revocó la designación de candidata que había efectuado el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán y se ordenó la elaboración de una nueva encuesta en el Distrito 23 en la que se contemplara a la totalidad de las aspirantes, con base en la cual se debía efectuar la designación de una candidata debidamente fundada y motivada. Lo anterior a más tardar el 9 de abril del año en curso, fecha de conclusión para el registro de candidatos.
A partir de ello y de la revisión de las constancias, la ponencia considera que el órgano partidario no acató la determinación en cuanto a la temporalidad, puesto que después del plazo otorgado para el cumplimiento, esto es 11 días, transcurrieron 52 días más para llevar a cabo las acciones con las que el Tribunal Estatal tuvo por cumplida la sentencia, lo que en total asciende a 63 días, es decir, más de 2 meses. Por tanto, se considera que el órgano partidario retrasó el cumplimiento afectando los derechos de sus aspirantes de manera irreparable, puesto que a la fecha en la que llevó a cabo esas acciones ya no era posible recuperar el tiempo para que hubiesen podido contender en igualdad de condiciones. Aunado a ello, en la propuesta se razona que no se cumplió con el aspecto sustantivo de la sentencia, puesto que en la nueva encuesta no se incluyó la totalidad de las aspirantes como fue ordenado. En consecuencia, y considerando que la pretensión de las actoras no consiste en que se reponga el procedimiento de selección interna, toda vez que ello no sería posible al haberse llevado a cabo ya la jornada electoral, se propone establecer en su favor medidas de restitución y de satisfacción, así como garantías de no repetición en los términos precisados en el proyecto. Por otra parte, se propone dar vista al Ministerio Público en la entidad federativa por el posible uso de documentos falsos y el posible desacato de una determinación judicial por parte del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario, estoy cuenta. Magistradas, está a nuestra consideración este proyecto que corresponde al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 467/2015 y acumulado. Por favor, magistrado. Magistrado presidente, para expresarle que comparto el sentido de la propuesta que pone a nuestra consideración. Su propuesta bien explica cómo fueron dándose las situaciones de hecho en este caso que llevaron a este desenlace tan lamentable tanto para quienes acudieron al Tribunal Estatal primero y después a este tribunal a pedir justicia y a pedir que se hicieran efectivos sus derechos político-electorales, y por todas las razones que usted ha explicado por escrito en su propuesta, yo la suscribo en sus términos. No deja de parecerme muy lamentable lo que ha evidenciado este caso, la ilegalidad con la que se condujo el partido político de que se trata, no solo frente a su militancia, a la que le debe frente a la que tiene un deber de respeto a sus derechos político-electorales, sino también la falta de seriedad o la ilegalidad con la que se condujo frente a la autoridad judicial, que me parece un tema sumamente delicado y sumamente serio. Además de esto, también quisiera agregar, esto no lo dice su proyecto, lo digo yo, que también habría sido deseable, claro, el hubiera no existe y el tiempo ya pasó, pero que me parece que tampoco fue de lo más afortunado la pálida actuación que tuvo el Tribunal Estatal para gestionar el cumplimiento de su propia resolución. Me queda claro, como lo narra en su proyecto, que hubo algunas gestiones, algunos requerimientos, pero creo que también pues, los hechos del caso lo hacen evidente, por algo se está proponiendo revocar la resolución que dictaron, se actuó pálidamente y se actuó a destiempo. Habría sido deseable que se ejercieran las facultades que la ley les concede con mayor oportunidad. Y pues con todo lo lamentable que son los hechos, precisamente por lo lamentables que son y las ilicitudes que quedaron evidenciadas, comparto en todos los términos su propuesta. Gracias. ¿Alguna intervención adicional? Bien, pues de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, los tribunales estamos obligados a impartir justicia pronta, completa y expedita y asegurar que se cumplan nuestras resoluciones. Es un derecho, el derecho a la administración de justicia, que se potencia en términos de lo dispuesto en el artículo primero, en donde se prevé precisamente que las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, garantizar y asegurar la protección de los derechos humanos. Inclusive el catálogo de las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias, fundamentalmente las medidas de apremio, es cierto, nosotros
tenemos estas atribuciones. Ya en una sesión anterior decíamos que respecto también de este mismo tribunal, lo invoco porque es un precedente de esta sala y es un asunto que ya fue fallado, que es la cuestión de que inclusive los órganos jurisdiccionales pueden, a partir de una interpretación sistemática y funcional implica el asegurar el cumplimiento de las determinaciones, que la finalidad se dé, y lo sistemático es no sujetarnos a lo que está dispuesto expresamente en la ley, porque a partir de estos mandamientos constitucionales y los principios generales del derecho, lo que se dispone en los tratados internacionales es una cuestión muy esencial, elemental, fundamental, que es el recurso efectivo. Debemos nosotros precisamente proveer que efectivamente se cumpla. Una cuestión toral en el derecho electoral es que la consumación de cada una de las etapas atiende precisamente a la forma en que se va concretando el principio de definitividad. Ocurre el acto culminante, que es precisamente el día de la jornada electoral, y a partir de esta cuestión muchos de los actos se pueden hacer irreparables, sobre todo si tienen que ver con la etapa anterior, que corresponde precisamente al registro de los candidatos, la determinación de quiénes van a ser las candidatas y los candidatos. Es una cuestión que tiene que ver precisamente con la realización de una encuesta que se ordenó al propio partido político que llevara a cabo, y después en la secuela del procedimiento se advierte, porque así lo manifiesta la propia empresa encuestadora, que pues no se había llevado a cabo esa encuesta, y también las propias actoras, una de ellas fundamentalmente cuyo nombre es Bianca, dice, pues finalmente yo siempre aparecí como Blanca, ¿no? Y bueno, pues quizás no era ese el problema, sino también en cuanto a al cumplimiento de lo que se había dispuesto en la propia sentencia de la autoridad local. A partir de una propuesta que usted hizo, magistrada, que también aparece en otro asunto, que de un partido político de signo distinto y de otro entorno en el Estado de México, pues se alude a estas cuestiones que se establecen en el derecho positivo mexicano desde los propios tratados internacionales, y que son derecho vigente en México en términos de lo dispuesto en el artículo primero, 15, 102, en fin, 133, 76, 89, que son los tratados internacionales. Cuando son suscritos por el Estado mexicano, se celebran por el Ejecutivo y aprobados por el propio Senado. Entonces, se habla de estas medidas de restitución, de rehabilitación, de satisfacción y las garantías de no repetición, y también la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar. Entonces, con estos datos que derivan de la preceptiva, de la normativa mexicana, es que se llega a la conclusión de que el hecho de que se hubieran llevado a cabo las elecciones, se advierte, ya no puede repetirse el proceso, no es el caso, pero esto no implica que queden incólumes estas vulneraciones en cuanto al cumplimiento de una determinación judicial. Y es el caso de que se propone precisamente estos resolutivos a partir de un precedente que también nosotros ya tenemos, ¿no? Es cuanto, magistradas, distinguida audiencia. Por favor, magistrada. Magistrado, quisiera agregar algo a lo que no se refirió usted en su intervención ni yo en la mía anterior, pero sí está bien escrito en su propuesta, y creo que es importante enfatizarla. La vista que se está proponiendo dar al Ministerio Público no es en realidad una decisión que está tomando esta sala discrecionalmente, es un deber que tiene la sala regional impuesto en términos de leyes federales, leyes generales y también en plenitud de jurisdicción aplicando la ley local, que establece el deber de los tribunales, en este caso de nosotros o de cualquier otra autoridad, de que cuando advierta de los
casos que conoce, alguna situación que pudiera ser constitutiva de delito, estamos obligados así a proceder. Entonces me parece importante que dejemos en claro que al hacerlo no se hace sino porque así nos obliga la legislación a hacerlo. Agrego ya nada más para terminar, ya no lo dije en mi primera intervención, que lo felicito por la puntualidad y el detalle con el que a lo largo de las diversas páginas en las que su proyecto narra cómo fueron los hechos en este caso, se van puntualizando una a una todas las múltiples ilicitudes ocurridas en este caso. Entonces, no cabe duda, bueno, a las autoridades competentes ya les tocará determinar en su caso los hechos, si están acreditados y quienes resulten responsables. Es cuanto. Señor Secretario General de Acuerdos, por favor, si no existe alguna intervención más, tome la votación. Sí, presidente. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Con el proyecto. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Atendiendo a precisamente el juicio que comentaba el señor presidente, de que ya existe un precedente en relación a la cuestión de medidas de restitución, de no repetición, mi voto será en contra, formulando voto particular. Sí, magistrado. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. Es mi propuesta. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, quien además anunció la formulación de un voto particular. Gracias. Por lo expuesto y fundado en el proyecto y lo que se ha razonado en esta sesión pública de resolución, la Sala Regional determina, primero, en este juicio ST-JDS-467/2015 y su acumulado, el punto resolutivo primero es del siguiente tenor. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ST-JDS-468/2015 al diverso ST-JDS-467/2015. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos del juicio acumulado. Segundo, se revoca el acuerdo plenario de 6 de junio del año en curso, mediante el cual el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán tuvo por cumplir la sentencia dictada en el expediente TEM-JDC-392/2015, TEM-JDC-406/2015 y TEM-JDC-407/2015 acumulados. Tercero, se vincula al Partido de la Revolución Democrática a través de su Comité Ejecutivo Estatal en Michoacán a fin de que implemente las acciones necesarias para dar cumplimiento a las medidas de restitución, satisfacción y no repetición enunciadas en los considerandos sexto y séptimo de la sentencia. Cuarto, se ordena dar vista a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán en términos de los considerandos sexto y séptimo de la sentencia. Señor Secretario de Estudio y Cuenta, prosigue con el siguiente asunto. Consultorización. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral, identificado con el número 60 de 2015, promovido por el representante suplente de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo en candidatura común, en contra de la sentencia de 26 de junio de 2015, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el juicio de inconformidad 56-2015. A juicio de esta ponencia, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 86, apartado 1, inciso C de la Ley de Medios, porque la violación aducida no resulta determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo. Esto es, en la demanda se aduce la nulidad de la votación recibida en 2 casillas. Sin embargo, una vez revisados los autos, se estima que el estudio de dichas casillas resulta ineficaz, en razón de que incluso en la hipótesis de que fueran fundados los motivos de inconformidad aducidos por los partidos políticos actores en cada una de las casillas impugnadas y por ende se decretara la nulidad de la votación recibida en la totalidad de ellas, tal circunstancia sería insuficiente para acceder a su pretensión de que hubiera un cambio de ganador en la elección municipal. Por lo que al haber sido admitido el presente juicio, se propone el sobreseimiento en el presente. Gracias, señor secretario, estoy cuenta. Magistradas, es el último de los asuntos que someto a su consideración. ¿Desean hacer uso de la palabra? Muchas gracias, magistradas. Señor secretario general de Acuerdos, le instruyo que recabe la votación, por favor. Conforme con su instrucción, presidente.
Magistrada María Amparo Hernández Chuncún. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarnero. A favor. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. Es mi propuesta. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, esta sala regional correspondiente a la quinta circunscripción electoral federal plurinominal Toluca resuelve. Único, se sobresee el juicio de revisión constitucional electoral promovido por el ciudadano Ulises Donaldo Ortiz Soto, quien se ostenta como representante suplente del Partido de la Revolución Democrática y del Trabajo en candidatura común. Distinguida audiencia, magistradas, no hay más asuntos que tratar. En consecuencia, si no se dispone otra cosa, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.